El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 16 adelante. Hablando de Jesús, dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Y cuando terminó cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes escucharon. Esta porción bíblica está mostrando cómo el Señor Jesús comenzó su ministerio en una sinagoga de Nazaret. Y lo primero que hizo fue dejar en claro su identidad y su misión. Lo más importante en ese momento, al inicio de su ministerio, era identificarse. Lo segundo, garantizar nuestra libertad en todas las áreas. Jesús vino con la misión de remover, de agitar, de destruir el reino del dolor, el reino de la ira, el reino de la traición, el reino de la soledad, del luto, del quebranto, de la aflicción, y trasladarnos al reino del gozo, de la alegría, que eso es el reino de Dios. Él predicó un solo mensaje: el Evangelio del Reino, el Evangelio de la reedificación de las ruinas del alma. Predicó el Evangelio de la restauración, dejando a un lado la vergüenza, la deshonra, porque así como la tierra produce renuevos, dice Isaías 61:11, los renuevos son brotes, son retoños, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar, hará germinar, hará surgir justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces el plan del Dios Padre fue redimir al hombre, restituirlo al reino que había perdido, donde la constitución de ese reino nos ofrece salvación y una nueva identidad. Porque la ley de destrucción y muerte que operaba sobre el hombre quedó cancelada en la cruz del Calvario. Es lo primero que el Señor hará cuando vengas a Él: cambiarte tu identidad. Cuando uno viene al Señor, viene como dice Isaías 61:3, llorando, dolorido, oprimido, lastimado. Y Él dice que nos va a conceder a los que lloran en Sión, se les va a dar diadema, quiere decir corona, joya, adorno, en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, decaído, desanimado, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor,
para que Él sea glorificado. En este versículo, en esta porción bíblica, habla de darte gloria, de ungirte con aceite, de vestirte con un manto de alegría. Es decir, toda la tristeza de tu vida anterior, toda lágrima derramada va a ser cambiada en gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso merece celebrarse, porque te conviertes en árbol de justicia y plantío de su propiedad. Es por eso que cuando una persona nace de nuevo no lo puede ocultar. Es una alegría tan grande que le inunda todo el ser. Quiere contarlo a todo mundo. ¿Por qué? Porque Él toda la tristeza de nuestra vida anterior y toda lágrima derramada la cambia en gozo. Y ese gozo nosotros no podemos darnos el lujo de perderlo. Porque si nosotros perdemos eso, perdemos todo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Job 14:7 dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, porque volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán, sus retoños no le faltarán. Y aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, el olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos, echará retoños. Fíjese que cada árbol dará fruto según su género, según su naturaleza, según su raíz será el fruto. Y nos está hablando así para ilustrarnos, nos está hablando con un árbol mostrándonos una verdad espiritual. El árbol que está plantado junto a corrientes de agua, siempre su fruto va a dar y su hoja es verde. Su hoja es verde. Por eso, si es que has perdido las esperanzas, quiero decirte que hay esperanza. Porque Dios quiere celebrar una fiesta con vos y te llama árbol de justicia, plantío de su propiedad, porque a partir de ese momento de la reconciliación, cuando asumes tu nueva identidad, te conviertes en alguien que produce fruto y fruto abundante. Y de ahí para adelante formas parte de su huerto, se acabó la esterilidad, porque estás destinado a producir frutos. Ya no vas a vivir pensando en la esterilidad ni en la escasez, sino vas a vivir pensando en la multiplicación, en la abundancia, porque Dios te sembró en una buena tierra y esta tierra es fértil. Isaías 61:4. Dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Está hablando aquí de reedificar ruinas, porque ahora Dios te da la oportunidad de reconstruir sobre lo que dañaron tus antepasados. Y si reedificas, te conviertes en un restaurador. Y a partir de tu entrada en el reino, te conviertes en el restaurador que acabará con la maldición generacional de tu familia. Esto quiere decir que a partir de vos se acabó la maldición.
Se cerró la puerta de maldad y el enemigo no podrá operar en tus futuras generaciones. ¿Por qué? Porque vos mismo vas a edificar de otra manera a tus retoños, a tus vástagos, a tus hijos. Isaías 61:5. Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí continúan las buenas noticias, porque dice que los extranjeros y extraños trabajarán para vos. Todo ciudadano del reino, escúchelo bien, tiene la capacidad y tiene el potencial de convertirse en empresario. Porque Dios nos da el poder y la habilidad de hacer las riquezas. Y las riquezas que Él nos da no vienen con tristeza. Siempre vas a encontrar quien te sirva, quien trabaje para vos. Porque dentro de vos está el potencial y un potencial incalculable. No lo desperdicies. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esto se haga efectivo? Trabajar con disciplina, con orden, porque Dios mismo derramará sobre tu vida una unción fresca de ideas creativas para que generes los ingresos que necesitas. Isaías 61:6 dice: y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se los llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se van a jactar. Aquí hay otra ley poderosa que establece o que nos establece como sacerdotes. En el Antiguo Testamento solo podían entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo a través de la sangre una vez al año. Pero nosotros, a través de la sangre de Cristo, que rompió el velo de su propio cuerpo y que se representa en la rotura del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cada creyente convertido al Señor es un sacerdote y puede ingresar al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro para su necesidad. ¿De dónde viene mi socorro?, decía el salmista. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De arriba viene el socorro. Isaías 61:7. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Aquí habla de honra y de respeto y de un gozo perpetuo también, porque el dolor del pasado, la angustia de haber vivido en el reino de las tinieblas, no te harán sentir más tristeza, porque ahora estás en otro lugar, en un lugar de privilegio. Y cuando te venga a tu mente el recuerdo de las vergüenzas y de las amarguras del pasado, donde eras esclavo del sufrimiento, cuando abrazas la fe, Dios es el que decreta que tú eres justo. Y tus sufrimientos se convierten en esclavo de tus victorias. Así que tienes que estar convencido de que todas las vergüenzas del pasado pueden ser quebradas a través del poder de Dios, porque Él ha prometido quitar la vergüenza y la deshonra para que no nos la recuerde el enemigo más. Por eso dice la Escritura: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando Él venga con las insinuaciones del pasado, hacernos recordar la vergüenza, los problemas y de dónde nos sacó el Señor, hay que decirle al enemigo:
fuera. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces vamos a recibir una doble bendición para poseer el doble de lo que habíamos perdido. Porque el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas, a dar belleza en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto y un doble honor. Vamos a Isaías 61:8 entonces. Porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el latrocinio, el robo en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Es increíble cómo se ha multiplicado la maldad del hombre. Yo creo que si apretamos un periódico va a salir sangre. De tanto asesinato, de tanta venganza, de tantos niños violados, de tantos niños abandonados a unas pocas horas de llegar al mundo. Lo que en otros años no se veía, se ve ahora, porque toda esta porquería se ha convertido en el pan diario de un mundo que insiste en vivir en rebeldía y lejos de Dios. Pero la constitución del reino de Dios nos recuerda que el Señor ama la justicia, odia el robo, la iniquidad. Así que todo lo que te han quitado regresará. ¿Por qué? Porque la justicia es una norma que rige en el reino de Dios. Isaías 61:9 dice, entonces tu descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios, la Biblia, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Los padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el temor de Dios y en la palabra. Por eso es que dice Malaquías que al final de los tiempos Dios haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque todo israelita tenía que enseñarle a sus hijos la palabra, la verdad de Dios. Al levantarse, al acostarse, al comer, caminando, cuando estén sentados. Y habían dejado este trabajo. Y por eso es que el Señor dice que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y ese mensaje también es para nosotros. Es necesario criar a nuestros hijos en temor de Dios y enseñándoles los principios del reino. Porque las promesas del reino de Dios alcanzan a nuestra descendencia. Y a todos ellos los llama linaje bendito de Jehová. Y no hay nada que temer, porque nuestros hijos pertenecen al Rey. Y si el diablo quiere hijo, que se busque su diabla para hacerlo, porque los nuestros son del Rey de Reyes y Señor de los señores. Isaías 61:10 y 11. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma, dice, se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. 11. Porque la tierra produce renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor
Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Por eso les digo que tenemos un Dios grande y todopoderoso. No es lo mismo cantar a un Diosito que cantar a un Dios grande y todopoderoso. Porque en la medida que entendemos la grandeza y el poder de Dios, nuestra fe crece también. Dios prometió brotes de justicia y alabanza para todas las naciones. Y eso también es para nosotros. Aunque tu vida sea aún un desierto. Porque Dios tiene el poder de enviar la lluvia. La lluvia que hace florecer hasta el más seco de los desiertos. Los brotes de justicia se refieren a la salvación. Jesús fue llamado el justo, porque Él es el autor de la salvación y es el Salvador. Así que no debemos olvidar que nuestra identidad ha cambiado por completo. Él es hoy el dueño de nuestra vida. Y en la antigüedad se usaba la palabra justo para designar a alguien que el rey aceptaba. Era la palabra del rey que declaraba justa a una persona, sin pensar en sus obras. Y ese es el sentido que Dios quiere hacernos entender. Cuando Él habla del reino de Dios y su justicia, Él mismo despertará el corazón de las naciones para que se vuelvan a Dios. Y Él mismo nos está declarando delante de las naciones que somos justificados por la fe en Jesucristo. Mateo 14:7 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios y cómo opera en este mundo? Jesús no predicó ninguna otra cosa que no fuera el reino de Dios. La primera declaración que Jesús hizo en público está en Mateo 4:17. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, el reino ha llegado. La palabra arrepentíos no es una palabra religiosa, ni tampoco es una palabra psicológica. La palabra arrepentíos en su contexto original es cambio de mentalidad. Así que lo que estaba diciendo el Señor: cambien de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejen de pensar como están pensando. Cambien sus valores, cambien de pensamiento, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino ha llegado. La palabra arrepentíos, ¿qué es? Cambio de mente, cambio de mentalidad. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús: cambiar la manera de pensar con que fuiste entrenado a pensar. Jesús está diciendo: cambia tu actitud espiritual, cambia tu sistema de creencia, cambia la manera de ver la vida, cambia tu actitud mental. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no es religión, el reino es una nación. Él nos dice que el cielo es una nación, y es una nación sobrenatural, pero es nación. Y una nación que tiene un conjunto de principios espirituales dadas por Dios, con un patrón de pensamiento que es el proyecto original que Dios estableció para nosotros. El reino de los cielos es nuestro país, es nuestra nación de origen.
El cielo creó la tierra. La Biblia establece que lo que se ve hoy vino de lo que no se veía. Y también establece que lo visible es temporal y lo que es invisible es eterno. Así que el cielo es más real que la tierra, porque la tierra es temporal y el cielo es permanente. Así que nuestro país originario es el cielo y Dios creó la tierra para gobernar desde el cielo y por eso estamos aquí. Así de sencillo. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengan dominio sobre la tierra. Dominio en la Biblia quiere decir reino. El hombre peca. Y al pecar, ¿qué fue lo que perdió? Dominio. Dominio del reino. Y Jesús viene al mundo a darle al hombre lo que perdió. Por eso su presentación es: arrepentidos y convertidos, porque el reino que han perdido, el dominio que han perdido, se ha acercado. Cuando Jesús estaba hablando de dominio, estaba diciendo: cambien de mentalidad, porque el dominio de Dios y sus ciudadanos tienen que gobernar. En otras palabras, les estaba diciendo: cambien su patrón de pensamiento, porque el gobierno del cielo ha regresado a la tierra. Para eso Dios nos puso en esta tierra, para decirle a la gente eso mismo: cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar. El sistema de gobierno del cielo ya está aquí en la tierra para plantar sus valores, su cultura, su autoridad de gobierno, sus reglas, su estilo de vida. Por eso estamos aquí. Somos de la tierra, pero venimos del cielo, para traer el cielo a la tierra. Y 7 cosas son necesarias para activar el reino de Dios. Primero, cambia de mentalidad, de escapismo, cambio de mentalidad de separación, cambio de mentalidad de víctima, eliminar la mentalidad derrotista, aprender el lenguaje del reino, liderar con mentalidad de reino, ser lo mejor que puedas ser. El llamado de Dios es urgente. Dios está llamando a liderar, a que se levanten líderes de verdad en esta casa. Y con este mensaje de cambio de mentalidad religiosa a una mentalidad de reino, está llamando a líderes que quieran dejarse cambiar la mentalidad derrotista por una mentalidad de conquista. Cuando Dios me llamó, no sabía lo que Él quería que hiciera, pero Él me fue entrenando. Y es lo mismo que está haciendo hoy con vos. Te está entrenando. Él te ha llamado y tiene que entrenarte. Por más que te haya llamado, no quiere decir que estás preparado. Siempre, siempre, hasta el final de nuestros días, Él nos va a estar preparando. Porque Dios primero te llama, después te bendice, después te quiebra y después te usa para que la gloria sea de Él únicamente. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.